Que no tiene a Cristo, tiene cara de palo. El Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo, Cristo me fortalece. todo lo puedo, Cristo me fortalece. ya lo más fuerte, todo lo puedo. Cristo me fortalece. Entonces, ¿por qué estás preocupado hoy? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén? Recordemos que no es solo saber la palabra, hay que vivirla. ¿Amén? Y de nada sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa, si usted no cree eso que está ahí escrito. De nada sirve tener el Salmo 23 si usted no cree que Jehová es su pastor. ¿Y qué sigue? Nada me faltará. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Bueno, fuerte, Jehová es mi pastor. Eso es porque está preocupado. El que está a su lado, no se preocupe. Dios tiene todo bajo control. Entrega todo en las manos del Señor. Dice su palabra: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa es nuestra confianza. Por eso alabamos a Dios con gozo, con libertad, levantamos las manos, cantamos, porque creemos que tenemos y adoramos a un Dios grande y poderoso, que cuando tú alabas a Dios con toda libertad, cosas poderosas suceden. Amén. Cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir. Por eso le damos la bienvenida a Centro de Adoración y Avivamiento, que no es estas cuatro paredes, sino cada uno de nosotros que estamos aquí, que hacemos parte de la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia de Cristo. Amén. Y donde tú vayas, la iglesia de Dios va, porque tú eres el templo del Espíritu de Dios. Tú eres un centro de adoración y un lugar de avivamiento. O sea que donde tú estés y esté el Espíritu de Dios sobre ti, algo tiene que ser transformado, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. Amén. Así que no te preocupes por lo que estás pasando ahora o la situación difícil que estás viviendo. Más bien, comienza a adorar a Dios y está a la expectativa, porque lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Y cuando estás a la expectativa, te darás cuenta que mientras más grande es el problema, más grande va a ser la manifestación sobrenatural de Dios sobre tu vida. Amén. ¿No lo cree? Mientras más grande es el problema, más grande va a ser la manifestación sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y por lo tanto, lo que viene después, la recompensa que viene después, será más grande. Amén. Para disfrutarlo. Por eso nos gozamos en el Señor. La Biblia dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Así que, por favor, levánteme la mano los que vienen por primera vez. Iglesia, mírenlos. Qué hermosos se ven hoy, ¿verdad? Están aquí con nosotros. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Por eso no los hace sentir en casa. Ese aplauso no es fuerte, que ellos se sienten en casa hoy. Bienvenidos a este lugar. Esperamos que vuelvan, que se queden matriculados aquí con nosotros. Amén. Que puedan disfrutar de la palabra que Dios hoy trae para nuestras vidas y que nos puedan acoger como su familia, porque somos una familia en Cristo. Amén. Cuenten con nosotros, sean bienvenidos a este lugar. Mi nombre es Elías Hoyos, pastor de la iglesia. Con mi esposa Juliet estamos pastoreando, así que en lo que le podamos servir, estamos a su servicio, a su disposición. Y sé que no solamente yo, sino todos los que están aquí. Sino todos los que están aquí. Eso que me habían dejado solo. El pastor se está ofreciendo y después me ofrece a mí también. Así que siéntase contento. Pido a los niños que puedan salir a su respectiva clase. Salen con mucho orden por acá. Por favor, que dirijan hacia el patio. Ellos van a estar compartiendo ya la palabra. Los niños, no el que parezca niño de cara, no. Va a estar dando vueltas por ahí. Usted va a estar ahí sentadito recibiendo la palabra de Dios. Es más,
Yo invitaría que no se hicieran tan atrás. Aquí hay unos puestos adelante que pudiésemos llenar, por favor. Pasarnos hacia acá para hoy recibir esa palabra. Dios tiene algo nuevo y especial para ti hoy. Eso, qué bendición, qué obediente, qué bueno. Hay sillitas vacías. Le pido por favor que también ponga su celular en silencio y se prepare para lo que hoy se va a compartir de Dios en este lugar. Al final estaremos dando anuncios. Yo quiero de una vez pasar a una persona que Dios ha transformado su vida, que ha conocido a Dios y él es una figura pública, pero ha conocido a Dios de una manera especial. Nos va a compartir lo que ha recibido, lo que ha vivido, y sé que todo lo que él ha vivido y ha pasado, quizás usted también lo puede estar viviendo hoy, o alguien que usted conozca, y sé que va a recibir esa palabra especial. Amén. Entonces para mí es un placer y un gusto presentar a mi hermano José Luis Chunga, ¿verdad? Que es arquero, me imagino que lo conoce, ¿no? Claro que sí. Claro, sí. Os dejo, hermanos, de José Luis, él va a compartir su testimonio. Bueno, buenos días. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por este lindo momento que me da de estar acá con ustedes, a la profeta Cristina, que ya tengo muchos años de conocerla, una gran amiga. Bueno, gracias a ustedes por estar acá. Me alegra mucho estar con personas especiales como ustedes. Quiero contarle un poco de mi vida, lo que ha sido antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios. Quizás muchos no me conocen, mi nombre es José Luis Chunga, tengo 24 años, soy jugador de fútbol. Bueno, normalmente las personas aquí en Barranquilla conocen muchas cosas del fútbol, de los jugadores, y la vida que lleva un deportista para la gente de Barranquilla está ligada mucho a la rumba, a las fiestas, a las mujeres, al licor. Y bueno, antes de empezar a conocer a Jesús, yo llevaba quizás una vida así, no tan desordenada, pero sí la llevaba por ese camino. Salía con mis amigos, compartía con mis amigas. No soy de tomar mucho, pero sí lo hacía. Por medio de un amigo, de José, un humorista, me llevaron a una iglesia, la Bautista, y ahí empecé a conocer de Dios, de la palabra, pero no lo hacía de lleno, o sea, lo hacía como por cumplir, por ir, pero no estaba tan metido. Recuerdo que yo iba los viernes, concentraba los sábados, salía los domingos y me iba de rumba. O sea, me daba lo mismo. Pero llegó un momento de mi vida que sentí que no estaba haciendo nada. O la iglesia o la rumba. Ya ustedes saben para dónde cogí. Seguí la rumba, seguí todo, seguí la joda. Y así me pasé durante 2 años. No encontraba nada en mis amigos, en mis amigas, que salía con muchas, pero bueno, eso hace parte de algo de la edad de uno, a mis 17 años, estar en un equipo profesional y disfrutar de esas cosas que te brinda la vida. Creo que uno se vuelve un poco loco con eso y no sabe controlar esos momentos. Empecé a conocer amigos que me influenciaban más a buscar el mundo que a buscar a Dios. Entonces ahí empecé igual, hasta que tuve que tomar una decisión en mi vida cuando murió mi abuelo, una persona que bueno, siempre me aconsejaba todos los días de que valorara la profesión que tenía, porque quizás todo el mundo no tenía el privilegio de poder estar haciendo lo que yo hago. Me gustaba ir mucho a las verbenas, aquí en Barranquilla es muy famoso eso. Bueno, me mantenía así en las verbenas los sábados, y mi abuelo antes de morirme me dijo que mirara bien lo que estaba haciendo, porque en una bala perdida o una puñalada mal dada por ahí podía perder mi carrera y todo mi sueño se iba al piso. Mi abuelo murió, le prometí que
jamás iría a una caseta. Hoy es el día, tengo casi 4 años que no sé qué es un picot. Me puede gustar mucho, pero ya son cosas de mi vida pasada. Pasó un tiempo en el cual dejé de ir a la iglesia. La verdad, les soy sincero, me aburrí porque no les voy a echar mentiras. Estoy aquí delante de Dios y no puedo mentirles, me aburrí. Que decía, bueno, busco de Dios, no pasa nada, no siento nada. Yo me voy a dedicar a lo que sigo haciendo, con mis amigos, tomando. Pero llegó un momento de mi vida que empecé a pasar cosas en mi casa, que me sentía solo. Ni mis amigos, ni mis amigas, ni los amigos de rumba me ayudaban en nada. Entonces decidí en verdad buscar a Jesús, de buscarlo de corazón, de entregarme a Él. Y ahí empezó toda la transformación de mi vida, de empezar a dejar las cosas del mundo, empezar a dejar la rumba, empezar a dejar el trago. Hoy gracias a Dios puedo decir que no aborrezco ya una cerveza. No era de mucho tomar, pero me da lo mismo. Ya mis amigos pueden estar tomando, que a mí me da lo mismo. Y empecé a dejar muchas cosas en las cuales hoy me siento muy contento, porque Dios me ha dado la paz, la tranquilidad de saber que muchos de mis amigos que me invitaban a esos eventos o a esas cosas, ya yo me siento tranquilo porque no comparto nada con ellos en ese aspecto. Quiero compartirles algo de mi vida en la que Dios sí tocó mi corazón de verdad. Quizás aquí hay muchos jóvenes, vienen con sus madres, con sus padres. Ahorita el pastor decía algo, de nada sirve tener la Biblia en el Salmo 91 abierto si no la aplicas. La idea de la palabra de Dios es leerla y aplicarla. Antes de conocer a Dios, de sentir a Dios en mi corazón, yo pensaba que yo era un buen hijo. Muchos aquí pensamos que ser buen hijo es los que trabajamos, que tenemos la bendición de trabajar, llevarle mensualmente algo a la mamá y bueno, listo, ya yo creo que soy un buen hijo para mi madre con eso. Yo era así, esperaba que llegara mi sueldo del mes, le daba lo que le daba a mi mamá y ya. Porque muchas veces escuchaba la palabra que dice por ahí, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Y yo lo hacía, normal. Pero no sabía que estaba creando algo en mí, en mi madre y en mi familia, que a lo largo iba a ser muy perjudicial. Acostumbré a mi mamá a eso, siempre todos los meses, dale la plata, dale la plata, dale la plata, dale la plata. Pero no lo estaba haciendo de corazón, en el sentido de, no es simplemente darle cosas materiales ni de dinero a sus padres, sino brindarle cariño. Yo prácticamente estaba comprando el amor de mi mamá. Le estaba dando plata mensual para que ella me dijera, sí, eres un buen hijo, eres mi orgullo, pero eso no era lo que yo quería. Invité a mi pastor de la iglesia, yo hago parte de la iglesia cristiana Guerreros de Cristo. Lo invité a mi casa, a una reunión familiar. Estaban mi abuela, mis tíos, mis primas, mi hermana, por supuesto mi mamá. Y empezamos a compartir y a hablar. Y de un momento a otro, él me preguntó si yo amaba a mi mamá. O sea, yo no lo dudé 2 veces, yo le dije, sí, yo la amo. Y él me preguntó, ¿por qué la amas? Yo le dije, yo la amo porque yo mensualmente le doy lo que ella necesita. Y ese día Dios me confrontó a mí. Dios me confrontó a mí porque de ese día atrás, en mi casa, jamás he escuchado una palabra te quiero, una palabra te amo, de mi madre hacia mí y de mí hacia ella, jamás. Simplemente era, hijo, ya te pagaron, hijo, cuando te pagan, hijo, tienes, hijo, dame. Y como yo la mal acostumbré a eso, simplemente yo esperaba que pagaran y le daba la plata. Pero jamás le expresé a mi mamá un te amo, jamás. Yo tengo 24 años y tuve que esperar 24 años para decirle a mi mamá que la amaba. En realidad yo no la estaba honrando, como dice la palabra en Efesios 6:2, que dice honra a tu padre y a tu madre, no la estaba honrando. Ese día sentí que Dios me confrontó, ese día sentí que en realidad no vale lo que tú le des a tu madre en dinero ni material, sino cuánto le expresas cada día el amor. No tenemos que esperar que nuestras madres estén en un momento crítico para decirle que la amamos o que bueno, ni Dios lo quiera,
ya partan de este mundo y ahí sí vamos a lamentar, ahí sí vamos a querer decir en la tumba: yo te amo, yo te quiero, tú eres todo para mí. ¿Y por qué no lo hacemos cuando tenemos la bendición de levantarnos todos los días y preguntarle a nuestras madres, a nuestros padres: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todas esas cosas. Entonces a partir de ahí mi vida ha cambiado en ese sentido. Ya ese pasado de mi madre, que siempre me preguntaba era por plata, ahora es diferente. Ya tiene WhatsApp, ahora me escribe: hijo, bendiciones, ¿cómo amaneces? Dios te bendiga. O sea, y eso es todos los días. Y eso para mí es más gratificante de que yo le dé a ella mensualmente X cantidad de dinero, por la cual ella se sentía feliz. Pero ella hoy en día me dice: hijo, yo prefiero que me saludes todos los días con un Dios te bendiga, que me digas: mami te amo, mami te extraño, mami te quiero, a que me des una plata mensual. Entonces en esa parte Dios tocó mi vida al saber que no estaba actuando bien como hijo. Muchos aquí son jóvenes, veo aquí, no sé, hay como 10 jóvenes, la mayoría también ya son adultos, pero me imagino que tienen sus padres. Mi consejo es: no esperen que sus familiares estén pasando un momento duro para expresarles lo que sienten. Aprovechenlo, sepan valorar a la persona que tienen al lado, porque en cualquier momento se puede ir y ahí es donde la vamos a querer valorar. No simplemente son cosas materiales ni el dinero. Lo que uno lleva por dentro es lo que uno tiene que expresar. El amor no se compra, el amor se da día a día. Entonces en esa parte quería compartirles eso de mi vida, que Dios ha transformado mucho mi familia, mi vida, y estoy sorprendido porque ha tocado a mi mamá. Mi mamá es una mujer de corazón duro, y recibir un te amo de mi madre, para mí eso ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Eso ha sido gracias a Dios, gracias a Él, porque Él es el único que puede transformar un corazón. Él es el único que puede brindar alegrías, que te puede dar paz, que te puede dar tranquilidad. Y mi invitación en esta mañana es esa: valoren a la persona que tienen a su lado, así sea que se haya portado mal con ustedes. En la Biblia no dice: honra a tu padre y a tu madre porque se portaron bien. No, tu padre y tu madre, así sea el más malo, el más bueno, tienes que honrarlo. Si quieres que te vaya bien en la vida, honra a tus padres y a tu madre. Ese es un principio de honra que aprendí gracias a Dios. Y bueno, puedo decir que Él me ha sostenido hasta hoy gracias a ese principio. Porque, como les digo, mi mamá quizás no era conmigo la más cariñosa, la más amorosa, pero es mi madre y tengo que honrarla. Entonces, quería compartirles eso esta mañana. Espero que este mensaje le haya llegado a su corazón, que Dios haya edificado algo en sus vidas, que hayan aprendido algo esta mañana. Y bueno, gracias por escucharme. Y si alguien tiene una pregunta, que la lance, no sé. De la lesión voy bien, me dieron 2 semanas de incapacidad. Tuve un micro desgarro del recto anterior en el abdomen, entonces tengo que esperar 2 semanas para esperar que cicatrice el músculo para volver a entrenar. No todos. Eso se gana en oración, orando y ayunando. Esa palabra dice la familia a los demás hijos, a los más jóvenes, pero no creen de pronto de que tú te transformaste después de todo lo que has pasado. Pues yo pienso que uno eso lo demuestra con su forma de vivir. Pienso que más que hablar es cómo te comportas en la calle, cómo te comportas con la gente. Pienso que el mejor testimonio que puede tener una persona es su forma de vivir. O sea, Cristo no es una religión ni son ese poco de cosas locas que dicen, sino tu forma de vivir edifica a la otra persona. Eso la hace cambiar. ¿Quién vino aquí con su mamá? Ninguno. A ella. ¿Hace cuánto no le dices a tu mamá que la amas? Sí. Eso no hay problema. Sí. Se tomen ejemplo, ¿viste? ¿Qué más? ¿Cómo? No, todavía no he pensado. Sí.
a preguntar? ¿Cuándo hace que le dice te amo a la mamá? ¿Cuándo? ¿Está llorando o está riendo? Entonces, no sé. ¿Qué más podemos aportar? La idea era algo por ti. De pronto no una pregunta, sino como una recomendación. Ya que tuvo una pública esa experiencia tan bonita de transformar su vida, de pronto aprovechar esto y ser un instrumento para sus compañeros del mismo gremio de manera y ayudarlo de su vida, de su familia, para que sea ejemplo de que ellos puedan llegar más almas, Bueno, gracias. Sí, bueno, la idea es esa. Pienso que cuando uno escoge seguir a Dios, no hay marcha atrás, ahí es para adelante. Y la idea es, como tú dices, demostrar a la demás gente que sí se puede. Y esa palabra que tú dices, figura pública, pues a mí no me gusta usarla mucho porque yo soy igual que ustedes. Yo también tengo problemas, preocupaciones. A mí también me van a cortar el agua, a mí también me van a cortar la luz. Entonces yo soy una persona igual que ustedes y así como Dios me está usando a mí, lo puedo usar a todos ustedes como están aquí. Simplemente es tener la disposición en su corazón de darle su vida a Dios, de que Él los use y créanme que van a ser testimonio, van a ser ejemplo para mucha gente en sus vidas. Es que Dios nos creó fue para eso, para llevar su buena noticia. Si no se necesita ser figura pública, porque por lo menos Falcao es cristiano. Falcao cuando nació no era nadie, ahora es que es Falcao. Y la gente, bueno, hay mucha gente que lo sigue a él porque él es cristiano, porque predica, y eso es muy bueno. Quizás uno tiene una ventaja de que mucha gente lo siga a uno y uno es ejemplo, pero eso uno lo tiene que usar para Dios. Tener un buen comportamiento, hablar bien, como le dije a la muchacha ahorita, o sea, ser imagen ante los demás de que sí se puede buscar a Dios. Muchísimas gracias por su atención. Padre, te damos gracias por esta vida, Señor, que tú has rescatado, así como, Señor, nos rescataste a nosotros y ahora Él te ha conocido. No solamente ha escuchado de ti, sino que está conociéndote más y más en la intimidad, Padre amado. Tú le conoces y yo te doy las gracias, Padre, porque le amas y Él es ahora tu Hijo. No es simple creación, es tu Hijo, Señor. Te pido que le llenes más de tu Espíritu Santo, le des más sabiduría, más de tu presencia, Señor, para que con sus palabras y sus actos pueda inspirar a muchos, pueda influenciar a muchos, Padre Celestial, y que con solo verlo no lo vean a Él, sino que te vean a ti, Jesús, reflejado en su vida, en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que hay un propósito en todo y que en su vida, quizás Él lo ha escuchado mucho, hay un propósito, Padre, un sentido por el cual tú le creaste y lo has puesto en el lugar donde está. Y lo seguirás llevando a lugares de honor y de privilegio, Padre amado, donde Él no ha pensado ir, pero eres tú el que lo vas dirigiendo, el que dirige sus pasos. Gracias por esa puerta que hoy se abre, Dios amado, para su vida. Tú sabes por lo que Él ha estado esperando y cuáles son los anhelos de su corazón. Yo te doy las gracias porque tú estás mostrando una puerta grande que se abre, que durante tiempos estuvo esperando y que ha llegado el momento, Señor. Te doy las gracias por eso y te pido que al estar en ese lugar y en esa posición a la que tú le lleves, Señor, Él siga influenciando mucho más y diciendo, Señor, como ya lo ha dicho antes, que lo que es por gracia, por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Una puerta que se abre, ¿verdad? Claro, sí quiso reír.
Dios obra de manera que no podemos entender, así que de pronto termino por ahí en casa. Hay una puerta que se abre y de pronto Él ha estado esperando, Dios sabe cuál es. Amén. Así que damos gracias y José está en tu casa también. Eres bienvenido a este lugar, contento con que estés aquí con nosotros, compartiendo. Estamos contentos, ¿verdad? Amén. Qué bendición. Creo que en una entrevista él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y experimentar muchas cosas en su vida, tentaciones y dificultades, luchas, como las pasamos todos, ¿verdad? Pero saber que hay algo que lo sostiene y es el amor que tiene hacia Dios. ¿Ven? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso nos lo dejó Jesús, ¿verdad? Y eso está escrito en la palabra. Allí se resumen todos los mandamientos. ¿En cuál se resume? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso se resume allí todos los mandamientos y es parte de lo que te quiero tocar en la palabra en esta mañana. Y quisiera empezar destacando lo que mi hermano José Luis hablaba sobre el amor hacia la familia, sobre el amor hacia nuestros padres, la honra, y destacar también el amor que debemos tener hacia los demás. El amor es base fundamental en el Evangelio y en nosotros como cristianos. ¿Amén? Si decimos que somos cristianos y somos seguidores de Cristo, en nosotros debe haber el amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. O sea, Dios no tiene amor, Dios es amor. Si Dios está en nosotros, eso es lo que debemos vivir y reflejar. Ahora le pido que me regalen unos 30 minuticos, que de pronto dejo esta mensaje hacia la mitad y lo retomaremos el próximo domingo. Pero quiero que me regale toda su atención acá, porque quiero compartir algo en lo cual Dios me ha venido inquietando y me ha venido confrontando de una manera tan fuerte, pues al tener 32 años y 32 años de haber nacido en un hogar cristiano y poder experimentar ciertas cosas en este largo caminar, o en este caminar con Dios, una pregunta que me hacía y que me confrontaba, y que estoy seguro que usted también le va a confrontar y le va a hacer meditar si el estar aquí ha sido de provecho o simplemente estamos perdiendo el tiempo. Y de la pregunta que me hacía era, ¿somos en realidad una iglesia verdadera? ¿Somos en realidad una iglesia verdadera? Quiero basarme en 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Acompáñenme ahí. 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Es algo tan sencillo, pero que por ser tan sencillo no le hemos dado la importancia suficiente en nuestra vida y hemos pensado que muchas otras cosas son más importantes que esto y lo hemos dejado a un lado. Pero lo que vamos a leer ahora y lo que le hablaba en un principio sobre en qué se resumen los mandamientos es la base del Evangelio, es la base de seguir a Cristo. Dice 1 Juan 3, 18, hijos míos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y qué. Sino de hecho y qué. Verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es lo que dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lenguas, sino de hecho y en verdad. El hombre fue creado por Dios como un ser social. Nadie puede vivir solo a menos que lo decida así, se vuelve loco, ¿verdad?
Pero fuimos creados como seres sociales. Necesitamos comunicarnos, necesitamos dar y necesitamos recibir. El hombre necesita sentirse aceptado por las demás personas, ¿sí o no? Entonces necesitamos sentirnos aceptados por nuestra familia o por el lugar en donde nos encontramos, en la universidad, en el colegio, en la calle donde estamos. Necesitamos sentir esa aceptación de las demás personas, porque Dios nos hizo así, para transmitir un mensaje. Dios nos hizo sociales. Ahora bien, uno de los grandes problemas hoy en día en la iglesia y en el mundo es que se ha roto la comunicación y se ha roto ese nivel de sociabilidad que el hombre le fue entregado por Dios. Ahora acompáñeme en la Biblia allí. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1. Santiago 4, verso 1. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Todos estamos ahí, ¿verdad? ¿Me siguen? Otra versión, nueva versión internacional, dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, esta palabra me llegaba a cuestionarme: ¿cómo estoy viviendo yo el evangelio? ¿Cómo estoy viviendo yo el cristianismo? Porque hoy en día parece que escucháramos más malos testimonios que buenos testimonios, ¿verdad? De gente que dice amar a Dios, de gente que dice seguir a Dios, pero que en realidad sus acciones están mostrando lo contrario. De gente que dice ser espiritual. Y escuche bien, ser espiritual no significa que soy el que más ayuno. Ser espiritual no significa que soy el que más voy al templo, al servicio. Ser espiritual no significa que soy el que más doy ofrenda. Ser espiritual significa mostrar el fruto del Espíritu de Dios en mí. Amén. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 puntos que hacen parte del fruto del Espíritu de Dios. Jesús dijo: al árbol bueno se le conoce porque va a producir ¿qué? Frutos buenos. ¿Qué es lo que Dios viene a buscar de su iglesia cuando Él nos llame o cuando Él venga por nosotros? Viene a buscar el fruto del Espíritu de Dios en nosotros y que nuestra vida se asemeje a la vida de Cristo. Hay dones, hay talentos, hay ministerios, hay manifestaciones de Dios que son agradables, son buenas. Dios las ha dado a la iglesia, pero eso no es lo que salva a la iglesia. Los dones no salvan a la iglesia. El talento que tú tengas no te va a salvar. Aún Dios puede usar a un borracho, Dios puede usar a cualquier persona para hablarle a alguien. Dios puede usar a otra persona para orar por un enfermo y que se sane, pero eso no indica que es aceptado y que ya ha sido aprobado por Dios. Porque cuando algo de eso sucede, cuando la unción desciende y ocurren cosas sobrenaturales, la unción siempre va a hablar de Dios. Y los frutos van a hablar de tu persona. Y Dios viene a buscar frutos en su iglesia. Dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. Eso me llegaba a preguntar, ¿somos en realidad la iglesia verdadera? Porque muchos dicen hoy en día que son la iglesia verdadera y son en realidad, están formando religiones y religiones y religiones llenos de preceptos y de conductas y de que tienes que hacer y dejar de hacer para que entonces conducirnos a Dios. Y lo que hace la religión es crear un obstáculo entre el hombre y Dios, porque solamente hay un camino al Padre, el cual es Cristo.
Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo digo que soy la iglesia verdadera, entonces la siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿estoy viviendo como tal? Y mi vida está reflejando lo que enseña la palabra de Dios. Porque a todo el mundo podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Por eso llegará un momento en que estaremos delante de la presencia de Dios, y yo podría ir delante de Dios y decirle, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, me fui al Calancal y levanté a la mitad del cementerio. Reconoce mis obras, reconoce eso. Y dice el Señor, apartaos de mí, no te conozco. Qué triste es tener 32 años caminando en el evangelio, viniendo todos los domingos santamente a la iglesia, para que luego en mi final Dios me venga a decir, no te conozco. Y entonces, ¿dónde están los 32 años? ¿Están conmigo aquí todavía? ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Primera de Juan capítulo 2 verso 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Primer punto, y comienzo a tocar fibras. Ahora, la idea no es que se vaya aquí rabioso conmigo. La idea es que hoy usted pueda estar determinado a seguir a Dios como debe ser. Amén. Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. En qué estamos fallando, y no que nos vayamos a morir confiados de que hicimos las cosas bien y en realidad no fue así. La Biblia dice, ten cuidado que lo que dices que hay en ti, que si hay en ti luz, no sea tinieblas en vez de luz. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga y nos ilumine para que podamos mirarnos rostro o cara a cara con la palabra de Dios y saber si en realidad estoy viviendo una vida cristiana y que soy de Dios. Por eso Primera de Juan 2:4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Y como le decía al principio, ¿cómo se resumen los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son? Y bien, ahí se resumen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, verso 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. No consiste en cuántos domingos vas, consiste en cuánta obediencia hay en ti hacia Dios. Amén. No consiste en cuántos ayunos, porque puedes hacer 40 días de ayuno y sales y pecas. Yo tenía ese problema. Yo pensaba que por más hacer me iba a ser hijo de Dios, y mientras más hiciera, mientras más fuera a la iglesia, mientras más ayunara, mientras más vigilara, mientras más orara, mientras más me supiera la palabra, más iba a ser acepto delante de Dios, y estaba en un error. Entonces, cuando tenía una tentación y fallaba, o cuando pecaba, o cuando mentía, o cuando quizás quebrantaba la ley, quebrantaba la palabra de Dios y no cumplía con las exigencias, quizás muchas veces yo me metí en ayuno y decía, voy a ayunar 3 veces, 3 días de ayuno, y me metí en 3 días de ayuno y oraba y oraba y oraba, y cuando salía del ayuno pecaba. Yo decía, pero ¿y entonces qué está pasando? Me enseñaron que mientras más tuviera una disciplina cristiana, más iba a salir victorioso y más Dios me iba a amar y más iba a ser acepto. Pero luego Dios me tuvo que humillar y entendí que es solo por gracia y no por lo que yo pudiera hacer, porque no hay nada que tú puedas hacer que convenza a Dios. Solamente hubo un sacrificio que se pudo hacer que convenció a Dios, y fue el de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, por gracia soy lo que soy.
porque él tenía mucho conocimiento y nada de eso valía, pero entendía que era solo por la gracia de Cristo que él podía ser lo que era. Por gracia de Jesucristo es que usted hoy está aquí. Somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando yo soy salvo, tengo que vivir una vida de acorde a lo que enseña la palabra de Dios. Si tú eres de Dios, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Y quiero dejarte algo bien en claro. En Dios no hay medias tintas. O eres o no eres. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces esto me lleva a reflexionar mucho más y decía, ¿cuántos enemigos tiene Dios sentados levantándolo sus manos todos los domingos alabándolo? Tremendo, ¿verdad? Y se me erizan los vellos. Porque Dios me hacía esa pregunta. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchos dicen ser, pero no son. Entonces, ¿cuántos hay que dicen ser y no son, que asisten santamente todos los domingos a un servicio, que usted los ve sirviendo, haciendo esto, haciendo lo otro, predicando aquí, predicando allá, haciendo esto, haciendo lo otro, y usted dice, wow, es una persona de Dios, pero Dios dice, no lo conozco? Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? ¿De qué sirve? 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué sirve que tomes todos tus bienes y los vendas y los des a los pobres si en ti no hay qué? Amor. Y si en mí no hay amor, si en mí no se ha perfeccionado ese amor, quiere decir claramente que no soy de Dios. Porque Dios es amor. ¿Cómo demuestro que soy de Dios? Porque vivo y sigo su palabra. Porque soy obediente. Fe es obediencia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué es obediencia? Saber escuchar. Cuando yo escucho la voz de Dios, entiendo qué es lo que Él quiere que yo haga y entonces camino de acuerdo a tal. Le obedezco en su palabra, vivo de acuerdo a su palabra, entonces soy hijo de Dios. Jesús dijo, vosotros son mis discípulos si hacéis lo que yo mando. Entonces, ¿de qué sirve tener un lugar llamado iglesia lleno de multitudes que en realidad no son conocidos por Dios? Yo quiero que usted sea conocido por Dios. Yo quiero que usted, cuando se presente delante de Dios, Dios diga, te amo, hijo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted no quiere eso? Entonces es necesario que quitemos la máscara y dejemos de vivir una doble vida. Dios quiere que seamos transparentes y que tú puedes fallar, sí, vas a fallar, vas a pecar, sí, pero vas confiado delante del trono de la gracia de Dios y te arrepientes y viene el perdón a tu vida. El problema es cuando yo trato de encubrir esas cosas y creer que con el ir a la iglesia ya todo está bien y en realidad no todo está bien. En el verso 6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El verso 7 de Primera de Juan capítulo 2. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Verso 9. Si alguien afirma, vivo en la luz, ¿pero qué? Dígalo fuerte, ¿pero qué? Esa persona aún vive en la oscuridad. Y ya me meto en el tema y que me va a tocar cortarlo ahora.
La base en el Evangelio es el amor de Dios. Pero si alguno dice que vive en esa luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 3 verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche bien. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo creo que la palabra misma está predicando por ella sola. Si no amamos, el que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. Y el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? ¿Es qué? ¿Cuántas veces has aborrecido a alguien? Déjame decirte que tú eres un homicida. Eres un sicario sin sueldo. No matar. Es que cuando se resumen los mandamientos en los dos, está el amar a Dios y luego a los hermanos. Y ese no matar está incluido. Como no adulterarás también está incluido. Pero es que el problema de la religión es creer que el acto es evaluar el acto de la persona. Y Jesús le decía a la gente, el problema no está el acto. Cuando el acto ya está, ya se ha consumado, el problema está lo que está en el corazón. Porque de dónde salen los malos pensamientos, las malas intenciones, la guerra, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿de dónde salen? Del corazón. Entonces, como seres humanos juzgamos el acto, pero Dios dice, la ley fue dada para examinar el corazón de la persona, para que la persona se diera cuenta de lo que hay en su corazón y que no podía cumplir la ley, por lo tanto necesitaba ir directamente a la fuente de la ley. Entonces, el que aborrece a su hermano es un homicida. El problema es yo no me convierto en homicida porque yo puedo estar hablando con Numa, pero cuando él me da la espalda yo siento algo en contra de él. Y no te estoy hablando solo de tu hermano carnal, te estoy hablando de tu prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Ese que está ahí a tu lado, el que no conoces, el que conoces. Jesús decía, y la palabra de Dios dice, qué bueno hay si tú amas a los que te aman. Eso no sirve de nada, es algo normal. Tienes que amar a los que no te aman. Amén. Entonces, yo puedo tener toda una vida en el evangelio, pero entonces Dios llega a preguntarme, ¿amas a tus hermanos? Cada vez que levantas tus manos y dices, te amo Dios, yo te estoy preguntando, ¿amas a tu hermano? Porque si no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Y los mentirosos son hijos del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Estoy siendo claro. ¿Me está entendiendo? Es allí en donde se convierte entonces un problema en la iglesia, en tu casa, en el trabajo y en cualquier lugar donde estemos, en donde el enemigo comienza a trabajar para hacer que las rencillas y el odio comiencen a llenar tu vida y a trabajarte de tal manera de que dices que amas a Dios pero vives engañado, porque la realidad total es que odias a tu hermano. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien estás viendo siempre? Es una dura realidad. Es allí donde yo me preguntaba, wow, ¿cuánta gente está diciendo que ama a Dios? ¿Y cuántos pocos son los que Dios está conociendo? Yo quiero ser un hijo reconocido por Dios. Por eso hoy tenemos que mirar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si he pasado de muerte a vida, si vivo en luz, porque amo a mi hermano. Y todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Cada vez que dice, para fregarte, eres un homicida. Cuando llamas a tu hermano idiota, estúpido, eres un homicida, porque la Biblia lo dice. El que llama a su hermano fatuo, el que llama a su hermano imbécil, idiota, va a ir delante del juez.
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo no quiero que usted muera engañado. Yo quiero que usted sepa la verdad, porque dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quisiera o no quisiera, yo pudiera tenerlo aquí dándole mensajes motivacionales y que usted saliera contento de aquí. Pero ese no es el motivo. El motivo es que su vida sea transformada por el poder de Dios. Que su vida de una vez por todas cambie a través del poder del Espíritu de Dios que viene sobre la iglesia. Y para que las cosas cambien en mí, yo tengo que comenzar a ver lo que no está bien en mi vida. Y el gran problema de lo que no está bien en nosotros es que no amamos a nuestro hermano. No te engañes. No le digas a Dios que lo ama cuando está pendiente algo allá, cuando ya insultaste a tu mamá o cuando te encierras en el cuarto y comienzas a maldecir a todo el mundo. No digas a Dios que lo amas porque eres un mentiroso. Mejor guarda silencio. Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos amemos los unos a los otros. Yo noto un silencio todo tensionante. Menos mal allá afuera no hay piedras. Nuestra relación con Dios es sincera y verdadera. Escuche bien, dependiendo de nuestra relación con nuestros hermanos. Lo dije en la reunión el viernes. Si tú me tratas con indiferencia y me tratas mal, tú no tienes una relación correcta con Dios. Amén. ¿Cómo puedo medir tu capacidad de relacionarte con Dios? De acuerdo a sea tu capacidad de relacionarte conmigo. Está escrito. Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? Todo se lo tengo con su sustento bíblico. Primera de Juan 4:20. Dice la palabra de Dios: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, si tengo una buena relación con Dios, tengo una buena relación con mis hermanos. Amén. Es sencillo. Levítico 19, 17 al 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo venía diciendo la palabra de Dios. Ahora, es allí donde yo comienzo a cuestionarme y Dios comienza a mostrarme lo que hay en mi corazón. ¿De dónde vienen las guerras? Y lo leíamos ahorita en Santiago. ¿De dónde? ¿De las qué? De las pasiones. ¿Y de dónde vienen las pasiones? Del corazón, ¿verdad? Y eso lo llamamos como que es una obra de ¿qué? De la carne. No de la carne molida, ni de pollo, ni que usted compra por ahí. De la carne. ¿Cómo así de la carne? De sus deseos, de su concupiscencia, dice Santiago en el capítulo 1, ¿verdad? Ahora, el que está en Dios no vive conforme a ¿qué? A la carne, sino que vive conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, ¿qué pasa si comienzan a surgir conflictos en mi casa y a comenzar a haber conflictos en mi trabajo producidos por mí? Están siendo producidos por tus pasiones. Y si están siendo producto de tus pasiones, es entonces que no estás viviendo ¿en qué? En el Espíritu. Porque la Biblia dice que por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir en una relación con Dios.
con Él y su palabra. Él me habla, yo le hablo. Yo entiendo lo que Él me dice. Y soy obediente a Él. ¿Están conmigo aquí todavía? ¿Por qué suceden conflictos en tu casa? Producto de nuestras pasiones. Ahora, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿En algún momento te dio rabia? Sí. ¿Cuántas veces cogemos rabias al día? No sé. Algunos son mecheras ambulantes. ¿Verdad? Nadie mirando al de al lado, ¿cierto? No pueden decirle nada porque enseguida le sube el gas y se prende. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué ocurren los conflictos? ¿De dónde vienen? De las obras de la carne que salen de nosotros. Por eso ocurren los conflictos. Cuando se actúa en la carne, se contesta en la carne. ¿O no? A mí me ha pasado, no sé si a usted. ¿A usted, pastor? Sí. Porque es que yo no voy a salir y le voy a decir, no me toque, todavía no he subido al cielo. No. Soy un ser, una persona que está en el proceso de Dios de mejorar cada día, como usted también. Amén. Pero no por eso me voy a esconder, es que fallé, es que estoy en el proceso. Pecaste, es que estoy en el proceso. No, yo tengo que reconocer mi error y tengo que avanzar, no quedarme allí en la misma situación. Pero cuando me quedo allí una y otra y otra y otra vez, tengo que decir, hay un problema allí, esto no es normal, no estoy viviendo en el espíritu, estoy viviendo en la carne, porque la carne es la que me está moviendo. Y entonces Dios permita que sucedan ciertas situaciones en tu vida para que veas lo que hay en tu corazón. Entonces hay un problema y tú, ¿cómo contestas a ese problema? Te levantas y dices, quiero pelear, esta mano cuando me bauticé, esta no se bautizó, así que vas a recibir. Gente que va a la iglesia y cuando usted va a la casa escucha un estruendo, no porque estén tocando, alabando a Dios, sino que hoy ya va, hoy ya viene, hoy ya va, hoy ya viene. Porque es que si mi esposo me dice, yo levanto la tranca y le doy. Porque es que soy manso, más no menso. Entonces, ¿cuál es la reacción que tenemos? ¿Reaccionas en tu carne o reaccionas espiritualmente? Y cuando reaccionas espiritualmente, Jesús dijo, cuando alguien te dé una trompada, ¿qué dice? Con la otra mejilla. Ahora, no lo estaba diciendo literal. Si alguien te quita la bolsa, dale la capa. O sea, Proverbios dice, la respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No contestes en el momento de la necedad o cuando estés frente a un necio, a una persona, ¿verdad?, que se levanta contra ti, guarda silencio. Porque cuando abras la boca, lo que puede salir de ti va a incendiar más el bosque, lo que está sucediendo, y entonces vas a generar un conflicto que va no solamente a afectar su vida, sino todos los que están alrededor. ¿Y fue un producto de qué? Una obra de la carne. ¿Somos carnales o somos espirituales? Hay algunos que huelen hasta camagüey. Pura carne de hamburguesa. ¿Cómo sabe, pastor, que yo huelo a carne de hamburguesa? Rételo y dígale algo para ver cómo reacciona. Todo lo que es producido de manera carnal produce conflictos y desorden. Y todo eso sale del corazón del hombre. No pretenda ser bueno cuando su corazón es malo. Un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo da malos frutos. La Biblia dice, el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y si usted cree que usted es bueno, pero en realidad hay tinieblas en usted, y usted cree que todo lo que ha hecho es bueno, simplemente usted se está engañando. Porque el problema no está en el acto, el problema está en lo que está en su corazón. ¿Me está entendiendo? Lucas 8:18, mirad pues cómo oís,
porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ten cuidado con lo que escuchas, porque con lo que escuchas lo recibes, y lo que recibes te puede abonar más o te puede quitar más. Preguntas, ¿hay conflictos entre nosotros? ¿Hay conflictos entre tu casa, entre tu familia? ¿Eres tú la copa, la gota que rebosó el vaso? ¿Eres tú parte de ese conflicto? ¿Lo produjiste? Porque no estás viviendo en el Espíritu, porque no refrenaste tu lengua. Quiero cerrar con esto y dejar abierto para el domingo que viene. Jesús, en determinado momento, y usted lo puede leer allí después en su casa en Mateo 5, Jesús, estaban dando la ofrenda, y Jesús dijo: si vas a llevar tu ofrenda al altar, y en ese momento te acuerdas que un hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y ¿qué? Y reconcíliate con tu hermano. Después que lo hayas hecho, entonces entrega tu ofrenda. Vea, de nada sirve que usted me dé un diezmo de 1,000,000 si usted no está viviendo conforme el corazón de Dios. Yo se lo recibo. De nada le sirve a usted. Para nosotros sí, porque se sigue extendiendo el evangelio, ¿sí o no? Pero usted no está haciendo nada. ¿Por qué? Yo preguntaba, ¿por qué Jesús no dijo: si vas al templo a adorar, o si vas al templo a recibir la palabra, o cuando vayas a leer la Biblia, o cuando ores, acuérdate, si te acuerdas que tu hermano no? ¿Por qué fue específicamente la ofrenda? Porque la ofrenda, el sacrificio, era hecho para el hombre reconciliarse ¿con quién? Con Dios. La ofrenda era hecho para reconciliarse el hombre con Dios, y la ofrenda es lo que yo entrego, o sea, mide mi nivel de adoración a Dios. Lo que yo entrego a Dios, esa es mi ofrenda. Y no le estoy hablando de algo de dinero, de moneda, sino lo que usted ofrece para Dios, su vida, su corazón. Esa es su ofrenda. Su ofrenda está determinado su nivel de adoración. Por eso cuando Dios dice, Caín y Abel se acercaron a darle un sacrificio, una ofrenda a Dios, dice la palabra que Dios vio a Abel y vio a su ofrenda con agrado. Y vio a Caín y a su ofrenda y no les dio agrado. ¿Por qué? Por lo que había, por la intención que había en Caín, porque sus obras ya eran malas. Porque su corazón ya estaba oscuro, porque su corazón ya era malo. En cambio, Abel tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y cuando ofreció su vida era íntegra de adoración a Dios, era coherente. Pregunta, ¿somos íntegros? ¿Somos coherentes? Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos es lo mismo. Cuando decimos y predicamos la palabra de Dios, tu adoración no es cantar una canción, tu adoración es un estilo de vida que agrada y glorifica a Dios en la calle, en la universidad, en tu casa, donde tú estés. Cada vez que hablan bien de Dios por lo que ven en ti, ese es tu nivel de adoración. Esa es tu vida de adoración. Por lo tanto, si vas a traer adoración a Dios y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, no dice y acuérdate de que tú no le hablas a Julanito. Al contrario, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, así tú creas que no le has hecho nada. Deja tu ofrenda y corre y colócate a cuentas con tu hermano. Eso lo enseña la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 5. Pero ¿qué hacemos? Cumplimos con todo el santo y bendito rito de venir un domingo a aguantar 2 horas al pastor allá adelante, dar la ofrenda, y me voy para la casa normal porque creo que todo está bien y gloria a Dios me va a bendecir, pero no me he dado cuenta que no estoy cumpliendo con lo principal, que es lo necesario y lo principal. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces mi corazón
comienza a dañarse y a endurecerse. Hebreos dice la palabra de Dios: tengan cuidado, exhórtense los unos a los otros y tengan cuidado que brotando alguna raíz de amargura entre ustedes les hagan perder el descanso de Dios, el reposo de Dios. Cuando usted no corre a resolver el conflicto, en usted se crea una raíz de amargura y su corazón se comienza a dañar y todo lo que está a su alrededor es contaminado por lo que hay en usted. ¿De qué le sirve ir al culto? Para ir al culto, juega el culto en su casa. Yo lo hacía cuando era chiquito, reunía varios, cogía una ollita y comenzaba a tocar y hacía el culto. Y predicaba y brincaba y todo eso. Esa fonomímica no es suficiente delante de Dios. Tenemos que vivir la palabra correctamente, porque vuelvo y le digo, yo quiero que Dios le diga, te conozco, pasa, y que Dios no te diga, no te conozco. ¿Cuál es ese resentimiento que dejaste que creciera en tu corazón hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu esposo, hacia tu esposa? Mire, la palabra es tan clara, dice: esposos, amad a vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué tus oraciones tienen estorbo? Porque no ha sido perfeccionado el amor de Dios en tu vida. A partir de ahora, digamos que amamos a Dios sinceramente. Y que si tenemos que ponernos a cuenta, hoy sea el día para ponernos a cuenta delante de Dios. Porque si yo me muero hoy y mi corazón está lleno de amargura, de dolor y de rabia contra mi hermano, quizás la voz que escuche sea: no te conozco. Entonces viví engañado 32 años yendo a la iglesia y jugando al evangélico. 32 años ejecutando el ministerio de pastor, que solo fue basura, porque no viví lo que tenía que vivir, la palabra de Dios. ¿De qué te sirve ser pastor, ministro, profeta, evangelista, maestro, sanar enfermos, echar fuera demonios, si no estás viviendo de acuerdo, si no estás siendo obedientes? Dios no quiere gente que haga de más. Dios quiere gente que haga lo importante, lo necesario. Dios quiere obediencia. Y la obediencia es mayor que los sacrificios. Una vez se levantó Coré y le dijeron a Moisés: ¿quién eres tú? Dios nos habla a nosotros también. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Aarón? ¿Quién es María? ¿Quiénes son ustedes? Dios nos habla a nosotros también. Y se rebeldizaron en contra de Moisés. Moisés dijo: ustedes quieren saber. Moisés no se levantó, se puso los guantes y bueno, vamos a echar aquí, a ver qué es lo que pasa. Dice la palabra que Moisés se humilló. Cuando él vio que la gente estaba hablando en contra de él y criticando su liderazgo, criticándolo a él, Moisés se arrodilló, rostro en tierra. Entonces Moisés fue un bobo, porque él tenía que contestarle, porque tenía todo el respaldo de Dios. Precisamente por eso se humilló, porque él sabía quién estaba detrás respaldándolo. No ha habido un hombre tan manso como Moisés. Dios pide mansedumbre de nosotros. ¿Cuál es ese resentimiento que dejaste crecer en tu corazón? No le des cabida o no te demores en resolverlo. Dios quiere que hoy tomes la decisión de irte de aquí, o la determinación de irte de aquí, creyendo que en realidad amas a Dios por sobre todas las cosas, porque amas a tu hermano, amas a tu prójimo, amas a todo el que te hace daño. Ámalo, no le niegues nada, dice la palabra de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque cuando amas más que las palabras, ese amor puede salvar un alma, puede salvar una vida. ¿Cuántas veces yo le decía a los de la reunión el viernes, les decía, cuántas veces tú has sido la gota que ha rebosado el vaso de alguien? Vamos manejando y se te atraviesa alguien
y le contestamos, mejor dicho, de todo. Pero no sabemos que esa persona tuvo problemas. Quizás su hijo está enfermo, quizás su esposa lo dejó, quizás lo botaron del trabajo, quizás tuvo un día complicado y se encontró al bendito evangélico saliendo de la iglesia que se le atravesó y lo insultó. Y luego dijo, para aquí a la iglesia, y va y se mató. Usted fue la copa que rebosó ese vaso. Por eso he aprendido a dar el beneficio de la duda cuando de pronto alguien ni me mira, ni me saluda, y mire, y ahí también se mide el nivel de madurez. Cuando de pronto yo veo que Hugo me torció los ojos, y yo veo que Hugo ha cambiado conmigo, yo no le digo, ¿qué le parece ahora cambiando conmigo? ¿No me respeta? ¿Ah? Pues si él me tuerce los ojos, yo se los tuerzo también. Y no me los pele porque no le voy a echar gotas. O puedo tomar la posición de, ¿será que algo le pasa a Hugo? Porque él no es así. Debe ser que está muy cargado. Debe ser que está preocupado. ¿Soy diligente para arreglar o soy diligente para empeorar? Alguien dijo una vez, si no ayudas a hacer el arca, no ayudes al diluvio. Hugo, ¿por qué estás así, mi hermano? ¿Qué tienes? No, yo no tengo nada. Escúchalo. Y cuando lo escuche, te vas a poner en sus zapatos y lo vas a entender. Pero lo primero que hacemos es reaccionamos como esos carnes de hamburguesa, nos esponjamos enseguida y vamos enseguida a pelear y a discutir y a decir, es que no me vio, no me miró, me ultrajó, me maltrató, no voy a esa iglesia, me voy. Por favor. O en la casa o en el trabajo. ¿Cuál es nuestra reacción? Jesús vino a conciliar al hombre con Dios, a reconciliar al hombre con Dios. Y si dice, si somos de Dios tenemos que vivir como vivió Jesús, ¿estás reconciliando o estás alborotando el avispero? Porque entonces, sin querer queriendo, cuando yo estoy mal, daño a todos los que están a mi alrededor. Porque entonces cuando estoy mal voy y me siento y comienzo a hablar con Julanito. Y Julanito me pregunta, ¿qué tiene? Estoy mal porque es que imagínate, ese hermanito allá me cae como una patada en el hígado, me hizo esto, me hizo lo otro, pero... ¿Y tú de verdad? Sí, ande quien lo vea adelante cantando. Sí. Y específicamente, pero dime específicamente quién es para orar por él. Sí, vamos a estar orando. No, es el que toca el piano, el que se sienta después en la administración a tocar el piano ahí. ¿Quién lo ve, verdad? Sí. Ándale. Y el pastor no le ha dicho nada. No, peor, porque es familia del pastor. Ándale. Bueno, está bien, hermano, vamos a orar por eso. Viene Numa con la esposa, imagínate lo que me contó la hermanita. Ese pelado ha hecho y deshecho y el pastor no le dice nada. Y eso cogió a la hermanita, la insultó, ojo, le agregó más. Ni siquiera la miró ni nada, no, eso que se las pica, mejor dicho. Y el pastor no le dice nada. Entonces viene la esposa y dice, mami, imagínate lo que me contó mi esposo ayer. No, es que en la iglesia pasa, es que en la viña del Señor de todo hay. Después viene la señora y se la cuenta a la vecina, después viene la vecina y se la cuenta al de la tienda, después llega el cachaco de la esquina, regó la información con un megáfono. Y el día que van y va a predicar y decirte Cristo te ama, no le van a creer absolutamente nada. Lo que comenzó con un resentimiento y un dolor que lo debió arreglar directamente con él, lo volvió un bosque y afectaste una multitud tan grande que ya no van a querer seguir a Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a parar ahí. A las 12 ya. Y espero que pueda venir el próximo domingo, que no se me pierda ninguno de los que vinieron hoy. Porque le voy a dar 4 puntos específicos que enseña la palabra de Dios acerca de cómo resolver conflictos. ¿Cómo puedo resolver o aprender a resolver los conflictos que se me presentan?
y ser parte de la solución y no parte del problema. Quiero que hoy usted se vaya pensando sinceramente y échele cabeza en la casa. En realidad estoy siguiendo a Cristo, o estoy siguiendo al pastor, o estoy siguiendo al que me invitó. En realidad soy un discípulo de Dios. Y para contestarse esa pregunta, pregúntese: ¿amo sinceramente a mi hermano o a mi prójimo? Esposa, ¿estás amando a tu esposo? Simplemente te lo tienes que calar porque es el padre de tus hijos. Esposa, dices que tanto amas a tu esposa, cuando sales a la calle miras a 30 más. Hijo, ¿estás amando a tus padres de tal manera que cuando ellos no te ven, haces y deshaces porque no te están viendo? Buena pregunta, ¿verdad? Si tú te contestas esa pregunta y es correcta, entonces tú puedes decir: estoy amando a Dios. Gracias, Padre, porque te estoy amando correctamente. Cierra allí tus ojos. Dame 2 minutos. Y medita. Quizás lo puedes hacer ahora o hazlo después. Pero déjame decirte que mientras más pierdes tiempo, más Satanás lo va a ganar. Mientras más pierdes el tiempo por tu orgullo, porque es que Él me lo hizo y no yo. No hay adoración más sincera que un amor no fingido. Acércate y resuelve el conflicto. Acércate y pide perdón. Acércate y pide perdón. Jesús le dijo a los discípulos: si alguien se te acerca y se arrepiente, si tú le amonestas y se arrepiente, perdónalo. Y si te falla y vuelve otra vez, y perdónalo. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y Jesús le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Porque cuando no perdonas, el que te ofendió sigue viviendo la vida y tú eres el que te dañas tu corazón. Entonces Dios quiere guardar tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere guardar tu corazón, en que tu corazón esté en paz, esté sano. Y el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra. Que la verdadera luz de Cristo ilumine de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Aquí hay gente que está haciendo lo que está haciendo simplemente por rebeldía, por dolor en el corazón, por levantarte en contra de papá y mamá, por ir en contra del mundo, tú contra el mundo. Por eso estás metido en lo que estás metido. Pero hoy Dios te dice: arrepiéntete, vuelve a mí y deja que yo sane tu corazón. Quieres salir de aquí y hacer lo malo por simple rebeldía, porque quieres demostrarle algo a tu familia, algo a tus padres, de que tú eres el chacho, de que sí puedes. Pero hoy Dios te dice que tienes que doblegarte delante de su presencia, que separado de él nada puedes hacer. Hoy Dios te dice: esta es la oportunidad, y cuando llegues a casa ponte a paz y salvo, porque inclusive hay bendiciones que no han descendido, porque cada vez que Dios quiere bendecirte, Satanás dice: él no está viviendo conforme a la palabra, él odia a su hermano, es un homicida. ¿Cuántos pensamientos han habido en tu mente en contra de tu hermano, de papá, de mamá, de tus hermanos, en contra del hermano, del hijo de Dios, o en contra de tu prójimo? ¿Cuántos has permitido que se siembren en tu corazón? Oh, qué bueno es Dios. Él dice: ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Hijo, ven y ponte en cuenta, te dice el Señor. Ponte a cuentas conmigo. Porque no esperes a que Dios te perdone si tú no decides hacerlo también.
Tu vida se está consumiendo día a día te estás consumiendo y tu corazón se está dañando y vives en aflicción todo el tiempo, enfermo y no sabes qué está pasando, pero es ese resentimiento, ese dolor que cargas allí en tu corazón y que no has permitido que Dios te haga libre de eso. Que no has querido afrontar, simplemente lo has tapado, pero no has querido sacarlo a la luz para que Dios te haga libre. Este es el momento. Y tienes estos días en esta semana para ponerte esas cuentas. Si Jesús, cuando lo insultaron, guardó silencio y solo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando murió apedreado, miró al cielo y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estás tú pidiendo a Dios: Señor, consúmelos, júzgalos, consúmelos y desaparécelos. O simplemente le estás diciendo: perdónalos, Señor, porque no sabe lo que hacen. Alcánzalo y ten misericordia de él. Padre, coloco a tu iglesia en tus manos. Espíritu Santo, sigue haciendo la obra hoy. Y que entendamos ese motivo principal, que aunque pensamos que pequeño, es una base fuerte. Amarte a ti por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que salgamos de aquí inquietos con esa palabra, y que tú nos ayudes, Espíritu Santo, en lo que nuestras propias fuerzas no podemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, que Él es bueno y maravilloso.